Muy buenas tardes. Mi nombre es Romeo Tello, soy editor de Taurus en México. En nombre de Penguin Random House Grupo Editorial, quisiera darles la bienvenida a la presentación del libro Leyes, Neuronas y Hormonas de Gerardo Laveaga en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También quisiera agradecer a la Feria Internacional por hospedarnos esta tarde en este espacio virtual. Por supuesto, quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestro autor Gerardo Laveaga y a su presentador Eric García López. A continuación procederé a leer las semblanzas de cada uno de ellos. Eric García López es director del doctorado en Neuroderecho y Psicopatología Forense del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde es investigador titular C y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado en Psicopatología Forense y periodo académico del doctorado en Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid y un postdoctorado en Evolución y Cognición Humana por la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido investigador visitante del Instituto Max Planck en Friburgo, investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y o coautor de más de 100 publicaciones con evaluación por pares, así como coordinador y coautor de 10 libros especializados. Eric, muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la presentación. Por supuesto, también está nuestro autor, Gerardo Laveaga. Él es escritor, periodista y estudioso de las disciplinas jurídicas. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Londres, en el Reino Unido, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la Universidad La Salle, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. Durante 14 años fue director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y es autor de novelas como El sueño de Inocencio y Justicia, así como de estudios monográficos como Cultura de la Legalidad y Hombres de Gobierno. Actualmente es coordinador de la Comisión de Ciencia y Cultura de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo José Pajes Yergo y la Orden del Mérito del Gobierno de Francia. Gerardo, qué gusto que estés esta tarde con nosotros presentando tu libro. A continuación los dejo en conversación con nuestros ponentes y le cedo la palabra a Eric García López. Muchísimas gracias a nuestros amigos en esta casa editorial tan reconocida y tan importante como es Taurus. Hoy vamos a presentar en uno de los mejores escenarios, que es la FIL de Guadalajara, una de las obras novedosas, la más importante entre las novedades, indiscutiblemente a la altura de las grandes publicaciones que se han hecho en el contexto anglosajón. Esta es una de las primeras obras en nuestro idioma que aborda con tanta profundidad un problema que no podemos evadir durante más tiempo en nuestra lengua. Me refiero a ese vínculo entre la biología y el derecho, entre la neurociencia y la justicia. El autor, de todos y todas conocido, es no solamente una persona tremendamente generosa, sino muy curiosa. Su curiosidad intelectual le ha llevado a explorar distintos temas, desde lo que nos comentó en El sueño de Inocencio hasta las virtudes más grandes y también las maldades más oscuras en Justicia, una de sus grandes novelas, y la más reciente, Si tú quieres morir, esta Ucronía, tan fascinante como trepidante. Ahora, esta curiosidad intelectual le lleva a explorar con mucho rigor, con gran profundidad, este vínculo entre las normas jurídicas, las neuronas y las hormonas. ¿Qué nos hace hacer lo que hacemos, comportarnos de la manera en la que actuamos? Esta obra está indiscutiblemente también a la altura, por ejemplo, de los trabajos de Robert Sapolsky, el gran libro llamado Compórtate, mejor libro de ciencia en 2017. Y es el primero que analiza desde la perspectiva de un notable jurista, un intelectual de los más relevantes de nuestra época, sobre este gran desafío. Nuestra consideración es que resulta urgente la reforma de los planes de estudio de las facultades de Derecho para que este tipo de obras se estudien con rigurosidad y profundidad en tales facultades de abogacía. Es indiscutible también, para concluir y escuchar a nuestro autor, que la neurociencia está siempre a la vanguardia y al pendiente del respeto a los derechos humanos. Muestra de ella es, por ejemplo, los llamados neurorights o neuroderechos, como se han traducido a nuestro idioma. En síntesis, la obra que vamos a leer dejará en todos un enorme y grato sabor de boca, pero además implicará una provocación que exigirá justamente las mayores inteligencias para las mejores aplicaciones. Vale la pena leer esta obra, después la comentaremos a través de un diálogo con el autor y ahora le escucharemos a él que nos comente las partes más fundamentales de esta nueva obra tan relevante para nuestra lengua. Querido Gerardo, es un gran privilegio poder escucharte para conocer tus primeras impresiones sobre esta novedad, la mejor, insisto, de entre las novedades de este año que se destaca en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Te escuchamos con gran atención y con enorme gusto. Eric, mil gracias por esa generosa introducción, te lo aprecio enormemente. Eric y yo siempre hemos compartido intereses por el derecho y por las ciencias y hemos tenido largos diálogos. Yo creo que si hay alguien, y lo pongo en los reconocimientos de la última parte, si hay alguien a quien algo debe este libro es a Eric García López. Eric, muchas gracias. En la parte de atrás, aquí junto con Diego Valadez y José Ramón Cosío y Mónica González Contró, haces un comentario del libro que yo te lo agradecí en su momento y te lo vuelvo a agradecer. ¿Qué hace que me interese yo por este tema? Bueno, el descubrimiento angustiante de que somos máquinas biológicas. Eric, yo, los amigos de Taurus, los amigos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, somos meras máquinas biológicas, que funcionamos como máquinas y que cuando vamos conociendo el funcionamiento de esas máquinas, se va determinando y condicionando la conducta. Pongo un ejemplo muy chabacano. Si yo voy en mi coche a ver a mi abuela o a ver a un amigo y de pronto el coche se para, yo puedo hacer muchas cosas. Me puedo bajar del coche y tratar de hablar con el coche y decirle, oye, no me hagas esto, tengo que llegar, es un compromiso que tengo contraído de tiempo atrás. Pero el coche no va a caminar. Puedo enojarme y empezar a patearlo. Maldito coche desgraciado, yo que te he puesto gasolina siempre y yo que he sido cuidadoso contigo y te lavo todos los fines de semana. El coche no va a caminar. Puedo incluso llegar al extremo de amenazarlo y decirle, si tú no caminas, maldito coche, te voy a encerrar en el garage durante 10 años y no vas a ver ni la luz. El coche no va a caminar. Lo que tengo que hacer es bajarme, ver cuál es el problema, hacer la conexión de vida y el coche va a caminar. Y esto que suena tan chabacano, digo, así debiera funcionar para los seres humanos. Y me parece que cuando nuestros nietos tengan la edad que hoy tenemos nosotros, se van a reír de todo nuestro derecho y de nuestras cárceles y de nuestros jueces y de nuestros procesos penales, porque van a decir, esta gente no entendía nada, así no funciona el mundo. Pongo otro ejemplo, las drogas. Se gastan millones y millones de dólares en combatir la droga. Que no se droguen los niños, que no se droguen los jóvenes. Y para eso hay policías, agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados, ministros, hay cárceles, hay soldados, hay operativos, hay pistas, hay camiones. ¿Por qué se droga una persona? ¿Se droga por malvada? No, se droga porque necesita drogarse. Todos en nuestro cerebro generamos una sustancia que se llama dopamina. Dice Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para liberar dopamina. Lo que hagamos, comer, tener sexo, tener deporte, leer un libro, estar en esta presentación, todo lo que hacemos lo hacemos en busca de dopamina, dice Eric Kandel. Bueno, si yo no tengo retina, no veo. Si yo no tengo tímpano, no oigo. Si yo no puedo liberar dopamina, me siento profundamente angustiado y tengo que buscar cómo liberar dopamina. Y bueno, a lo mejor lo puedo intentar escalando montañas o lo puedo intentar manejando a 300 kilómetros por hora o lo puedo intentar matando personas a ver qué siento. Y si no libero dopamina, voy a seguir buscando cómo liberarla. Y hay sustancias que ayudan a liberarla. Por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, la heroína. Entonces la gente se da un... y siente que... Yo nunca en mi vida he tomado estas drogas. ¿Por qué? Porque soy un hombre moral, porque soy un hombre decente, porque soy un hombre que tuve principios y una familia que me educó. No, no he consumido estas drogas porque no necesito liberar dopamina de manera química. Es decir, lo hago espontáneamente. Uso anteojos porque los necesita, no porque soy malvado. Uso anteojos porque si no, no alcanzo a ver bien. Necesito usar los anteojos. No uso aparato para la sordera todavía, ni uso silla de ruedas todavía. Si algún día necesitara uno y la otra, recurriría a ellos. Bueno, la gente que se droga lo hace así. Yo estoy convencido de que el futuro para combatir las drogas va a ser encontrar medicamentos y fármacos que hagan lo que hace hoy la heroína y la cocaína sin los efectos secundarios tan graves que tienen estas dos drogas. Entender el derecho a la luz de la biología nos va a permitir forjar, formar y promover un mejor derecho. Tenemos a veces un derecho que asusta, un derecho que escalofría,
por la ignorancia con la que se ha hecho, porque no se ha tomado en cuenta a la biología. No se puede entender, dice Sapolsky, nada de agresión ni de bondad, de generosidad, sin la biología. Pongo otro ejemplo, hablando de generosidad, de bondad, de lealtad. Hay un experimento en la Universidad de Emory, que se hizo, ustedes lo pueden ver en Google, con ratones. Hay un ratón de campo que genera una gran cantidad de una hormona que es neurotransmisor, que se llama oxitocina, y otra vasopresina. Es un ratón de campo. Hay un ratón de montaña que simplemente no genera sino muy poquita oxitocina y muy poquita vasopresina. En el experimento de la Universidad de Emory están los dos ratones con sus ratoncitos, la ratona, el de campo y el de montaña. Y de pronto se ve una mano, saca a los dos ratones del terrario y a los 3 días los vuelve a poner. En el caso del ratón de montaña, vemos cómo la ratona sigue comiendo, los ratoncitos siguen jugando como si no hubiera pasado nada. En el caso del ratón de campo, que tiene mucha oxitocina, se pone al macho y la ratona y los ratoncitos corren hacia el macho, se frotan los hocicos, se frotan el pelo, se hacen una bolita, casi como una narrativa. Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? No nos dejes, avísanos. Qué bueno que ya llegaste. No fue un tema de valores morales, ni de leyes, ni de que estos ratones hayan estudiado la ética de Aristóteles con más profundidad que los ratones de montaña. Es un tema absolutamente químico. Cuando nosotros queremos o no queremos, estamos determinados por la oxitocina, por la vasopresina. Una vez me decía una buena amiga, yo no creo en el amor, nunca me he enamorado. Lo que me estaba diciendo mi amiga es, yo no genero la suficiente oxitocina. Eso es lo que está diciendo, no es que el amor exista o no exista. Y hay gente que quiere, y cuando tenemos un exceso de oxitocina y de vasopresina, podemos incurrir incluso en un síndrome como el de Williams. En este síndrome la gente se vuelve generosa, regala su casa, su ropa. Yo supongo que santos como San Francisco, como San Ignacio, tenían un síndrome de Williams, porque regalaban todo, lo daban todo, ellos querían dar descalzos, semidesnudos, y el dinero que tenían lo donaban. Deben haber tenido síndrome de Williams. No era generosidad. Y cuando hablamos del valor, otra virtud que se exalta mucho, pues es química también y biología. Hay un síndrome que se llama, que implica la calcificación de la amígdala. La amígdala es un pequeño órgano que tenemos debajo del cerebro, que es la encargada de gestionar las emociones. Cuando esta amígdala se calcifica, por ejemplo, no sentimos el miedo, no medimos las consecuencias del miedo. Yo creo que mi amígdala es muy sana. Si yo oigo balazos, me meto debajo de la mesa. Si yo oigo ruidos, digo, corran, huyan, qué miedo. Hay gente que reacciona de manera distinta. El síndrome se llama Urban Vite. Hay personas que al tener calcificada la amígdala, sale un ruido, ¿quién está disparando? A ver, vamos a ver, vénganse. Oye, no, señor, vénganse, vamos a darnos de golpes aquí, a ver de qué se trata, vamos a poner orden. Yo estoy convencido de que todos los grandes generales de la antigüedad, Ciro, Alejandro, Julio César, Napoleón, tenían que haber tenido un grado de calcificación en su amígdala. No se explica otro modo en que hayan actuado como actuaron. Decía Napoleón cuando salía a campo traviesa entre las balas, vengan, emperador, cuidado, por favor, sea prudente, sea cauto, al demonio, vénganse. O Churchill, que cuentan que salía a ver cómo estaban los aviones alemanes, por dónde venían. Señor primer ministro, escóndase, nos pueden, acompáñenme, cobardes. Tienen que haber tenido un grado de calcificación en la amígdala. Decía Napoleón, no se ha forjado la bala que ha de matarme aún. Y en toda su carrera, Napoleón solo tuvo una rosadura en el muslo, que lo tiró del caballo, una rosadura de bala, pero nada más. Era un hombre valiente. Hoy diríamos era un hombre con una amígdala calcificada. Esto genera muchas dudas, muchos problemas y asusta particularmente a los abogados, porque los abogados han creado toda su narrativa a partir de 2 grandes columnas vertebrales, la libertad y la voluntad. Y bueno, y ahora resulta que somos libres hasta donde nuestra química nos lo permite. Yo soy libre de tomar entre una pera y una manzana, pero no soy libre de tomarme un clavo o una galleta. Yo no puedo elegir un clavo porque un clavo me desgarraría. Para que yo eligiera, entre comillas, eligiera un clavo, tendría que tener un problema en mi corteza prefrontal. Es decir, que no mira las consecuencias racionalmente, no emocionalmente del asunto y me trae un clavo. Tendría que ser un tonto, tendría que tener y la gente tendría que decir, oye, lleven a este hombre al hospital, está comiendo clavos.
pero yo no optaría naturalmente por un clavo frente a una galleta. Yo no puedo decir, he decidido no volar, yo voy a decidir no volar por el mundo. No es una decisión mía, simplemente no tengo alas. Cuando una mujer dice, o un hombre, he decidido no tener hijos, yo he decidido en un acto de madurez no tener hijos, simplemente no tienes oxitocina. Una persona con niveles normales de oxitocina y vasopresina querrá tener hijos, decidirá tener hijos. Pues estamos viendo cómo el concepto que hemos ido acuñando de libertad empieza a tambalearse. Yo estoy convencido de que en lo futuro los delitos violentos, bueno, serán tema no de derecho penal, serán tema de salud pública. Y así como hoy se lleva a un diabético o a un hipertenso o a una persona con cáncer al médico, bueno, en lo futuro un asesino serial tendrá que ser tratado médicamente. Hoy no conocemos muchas cosas. También eso lo digo con toda humildad en el libro, después de consultar expertos como el propio Eric. No tenemos los conocimientos de muchas cosas, no lo sabemos. Y las grandes mentes científicas dicen todavía no, pero ahí vamos. Si yo de pronto tengo una quemadura en la mano, ¿qué te pasó? Estaba asando carne, me quemé horrible. O tengo una cortada, me caí un vidrio, la gente dice, ¿qué te pasó? Pobre de ti, cuídate. Pero si yo tengo una lesión en mi amígdala o en las conexiones neurales que la conectan con mi corteza prefrontal, pues eso no se ve, eso no se nota. Y cuando algo no se nota o no se ve, la gente inventa abstracciones, como mente. Y aquí entra un tema que va a molestar ya no solo a los abogados, sino a los psicólogos. Yo creo que la mente no existe. La mente es una abstracción para decir todo lo que no hemos entendido todavía. Cuando logremos saber que una sinapsis no se está produciendo de manera adecuada y podamos tener un fármaco, una forma de intervenirla y la corrijamos, se acabó la mente. Simplemente era un problema de la sinapsis de tal estructura neural. Creo que hacia allá vamos. Pienso en la agresión. La agresión está determinada por sustancias como el cortisol, como la noradrenalina, como la adrenalina. Si yo tengo mucha adrenalina porque nací con mucha adrenalina, voy a ser muy agresivo. Si yo tengo poca adrenalina, voy a ser muy pacífico. Y eso no se elige. Yo no elegí el grado de melanina que tengo. O sea, la melanina es el pigmento de la piel. Si yo hubiera tenido más melanina, sería un hombre más moreno. Si yo tuviera menos melanina, sería albino. Bueno, si uno tiene mucha melanina, es muy oscuro en su piel. O sea, si alguien no tiene melanina, es blanco completamente. A medida que pasa el tiempo, voy perdiendo melanina y me empiezan a salir canas. Y voy perdiendo colágeno y mi piel ya no es tan elástica como lo fue cuando tenía 20 años. Bueno, pero yo no elijo el grado de melanina con el que nazco. Yo no elijo el grado de noradrenalina o de cortisol con el que salgo a la vida. ¿Se puede castigar eso? ¿O cómo se debe negociar? ¿O cómo se debe medir? ¿Cómo se debe entender esto? No estoy negando la influencia del medio. Digo en el libro, dedico un capítulo entero a la epigenética. Es decir, el medio te puede influir, pero siempre y cuando influye en tu cuerpo, va a tener influencia en ti, si no, no. Pongo dos ejemplos. La homeostasis es la capacidad que tiene nuestro organismo para adaptarse al medio en el que estamos. Si de pronto empieza a hacer mucho calor en este lugar, me empiezo a quitar la corbata, el saco, qué calor, pues, oiga, un ventilador, aire, me estoy ahogando. Estamos buscando cómo adaptar nuestro organismo a la homeostasis, al medio, por la homeostasis al medio. Al revés, si empieza a hacer frío, pues me busco una bufanda, un saco, estoy temblando, pongan calefacción. Ay, me voy a dar una bufanda, qué frío. En la búsqueda de la homeostasis hago cosas. Un grupo de personas muy amables y gentiles que están en un condominio muy felices, bueno, de pronto si las circunstancias, si el medio cambia y están todas encerradas en un cuarto, se pueden volver profundamente agresivas, porque en su lucha por la supervivencia empiezan a agredir al otro, a quitarle la comida, esto es mío, no es mío, yo quiero comer y quiero que mis hijos coman, pues yo quiero que los míos también coman. Y esa gente que en otras circunstancias habría sido muy amable, se vuelve agresiva. Bueno, es la lucha por es la homeostasis y es la lucha por la vida. Todo lo hacemos para sobrevivir. Por eso es tan importante, y aquí entra la parte política, social, que no estoy negando, tener ciudades amables, que haya igualdad. Hablo de la desigualdad en mi libro. Cuando hay una gran desigualdad, muchos grupos de personas se sienten lastimados en su homeostasis. ¿Por qué tú tienes tantas casas y coches y yo no? La corrupción es igual. Cuando de pronto yo veo que tú desvías el dinero que era para mi escuela o para mi camino, para mi hospital, y tú te lo gastaste en una villa en Miami, yo me siento profundamente molesto y empiezo a pelear en busca de la homeostasis.
Pero de nuevo, todo es biológico. Alguien me decía, y no le faltaba razón, bueno, ¿qué significa? Que en lo futuro vamos, como en el mundo feliz de Huxley, a tomar una pastilla de soma y a ser felices. Bueno, no es un disparate lo que decía Huxley. A Huxley le faltaba mucho de entender de hormonas y neuronas, lo mismo que a Lombroso, que perfiló un camino muy claro para eso. En fin, de lo que trata Leyes, Neuronas y Hormonas es de cómo la biología empezará a ser fundamental para entender el derecho. Yo quisiera, Eric, que platicáramos estos tiempos que nos queda para que tú me digas qué debo decir, qué no debo decir, qué faltó en el libro, qué sientes que debo añadir en una próxima edición, en fin. Con gran ¿Lo ves gusto. razonable lo que digo? Alguien me dijo, mire, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dice, pero no tengo ni un elemento para refutarlo, lo cual me pareció un gran halago, porque me lo dijo un abogado, Muy bien. que podría haber sido mi padre. Sin duda, yo estoy seguro, convencido de que esta obra dará muchísimo de qué hablar, no dejará a nadie indiferente y estimo que puede ser un gran catalizador, urgente catalizador entre los juristas. Es indudable que es una obra provocadora, reta a muchas figuras, me parece a mí. Por ejemplo, el concepto mente tan este gran profesor de neurología allá en la Universidad de Washington, me parece. Sobre el tema específico del derecho, me gustaría, si le parece bien a nuestro autor, conversar un poco más. Es claro que existe un vínculo ya, o que debe existir un vínculo ya, entre derecho y biología. Es bastante evidente, todas las investigaciones en el mundo desarrollado, desde Australia, pasando por Reino Unido y por supuesto el vecino del norte, Estados Unidos y también Canadá, nos muestran que es urgente y muy necesario tejer puentes de comunicación entre neurociencia y derecho, darle un marco neurobiológico, biológico a la norma jurídica. Ahora bien, este libro, insisto, nos plantea notables desafíos. ¿Cómo, en la perspectiva de nuestro autor, podríamos implementar esto también en los países menos afortunados, como son las de la región latinoamericana? Nuestras circunstancias no son las circunstancias de Canadá, no son las circunstancias, por poner un ejemplo concreto. En Australia cuentan ya con una base de datos donde se encuentran todos los casos penales y civiles en los cuales se ha utilizado la neurociencia como evidencia en un juicio. Esto es un avance notable y es una base de datos pública. Pero en México son temas que todavía no se han discutido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que estos conocimientos tan valiosos de la neurociencia impacten en la realidad jurídica? Podríamos empezar, si le parece bien a nuestro autor, por esta primera ruta para seguir dialogando. Mira, yo creo, Eric, que por lo pronto entender el problema. Es cierto, como tú lo dices, la imagenología ha avanzado notablemente. Cuando en 1848, el caso clásico de Phineas Gage, era un hombre bueno, gentil, buen esposo, buen padre, buen amigo, tiene un accidente ferroviario, una barra de fierro le atraviesa por aquí y le daña la corteza prefrontal. Se salvó milagrosamente de la muerte, pero ya no fue el mismo. 1848. Phineas Gage ya no fue el mismo, cambió. Se volvió agresivo, osco, bravucón, se dio a la bebida, se volvió mujeriego, abandonó a su familia. Algo había pasado en la máquina biológica. Hoy eso lo podemos ir detectando poco a poco con la imagenología, pero todavía tampoco es que se pueda hacer mucho. Llegar a la conclusión de que un hombre es un asesino serial porque tiene un problema en la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, a mí como ciudadano no me ayuda de nada. Yo no quiero que vaya a matar a mí o a mis hijos cuando salgan a la calle. Qué miedo que lo encarcelen. Entonces, por lo pronto, mientras no logremos conocer todas estas redes, no creo que se pueda hacer mucho. Y yo seguiré siendo un promotor de que se encarcele a las personas que son un peligro para la sociedad. No en los términos del 19 constitucional, que me parece horrible, la prisión preventiva oficiosa. Basta que alguien te acuse a ti de delincuencia organizada para que te metan a la cárcel. Eso me parece un disparate de principio a fin. No, hablo de la prisión cuando tú eres un peligro real, cuando el juez ya valoró que tú eres un hombre peligroso, que puedes matar aquí o allá. Bueno, señores, enciérrenlo porque es un peligro. Yo no creo que nuestra generación vea el fin de la prisión. Por eso yo decía como una provocación, cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, van a decir, pero había cárceles, qué estupidez. Era como decir meter a las personas enfermas de una u otra enfermedad a la prisión. Bueno, hoy creo que no es mucho lo que puede hacer el derecho.
Pero ciertamente sí puede hacer algo, ir empezando a familiarizarse con la biología, a familiarizarse con la imagenología. La imagenología comienza cuando Broca, en 1860, está trabajando con un paciente en el hospital y el paciente dice, oye, ¿estás contento? Oye, ¿estás triste? ¿Quieres salir? ¿Quieres quedarte? O sea, no logra verbalizar lo que piensa. Cuando muere este paciente de Broca, Broca pide que le permitan examinar su cerebro y advierte que hay una zona notablemente dañada en el cerebro. Esa zona hoy se llama la zona de Broca, la región de Broca, que es la que nos permite lo que pensamos traducirlo en palabras. Si nosotros tenemos un daño en la región de Broca, bueno, sabemos que no podremos hablar. Más adelante, un señor Penfield, canadiense, hace experimentos con el cerebro abierto y ve que si activa aquí es el ojo y aquí es el oído y aquí hay un recuerdo y aquí es la pierna. Y a partir de entonces, cuando empieza a tomar fotografías de las regiones del cerebro, surge la imagenología. Hoy podemos saber mucho de esto, pero bueno, no podremos, hasta que no podamos reparar la máquina. Si yo tengo un coche sin frenos, lo ideal sería reparar el freno. Pero bueno, si yo no puedo frenar, pues lo mejor es tener rampas para desviarlo de la carretera y que haya una pista de arena para que ahí se estanque el coche. Lo ideal será que se ponga un botón para que entre el freno suplente, pero eso va a tardar años. Recuerdo una escena en que yo estaba sentado comiendo con algún amigo y pasó un borrachín y nos dijo a los dos, chinguen su madre. Yo dije, es un borracho que no tengo por qué prestarle la atención. Pero mi amigo, muy alterado, se paró y le dijo, ¿qué tienes con mi madre? Mi madre es una mujer decente, se angoloteó al borracho. Yo le dije, Tomás, cálmate. No, tú no sabes, insultó a tu madre, deberías también. Está muy alterado, mi amigo. Bueno, él fue libre de reaccionar así y yo fui libre de no reaccionar así. Bueno, yo creo que mi corteza prefrontal funcionaba mejor que la suya. La corteza prefrontal, el área que nos ayuda a ser inteligentes, a razonar, a medir, a contenernos, es como un freno. Si yo voy en mi coche y meto el freno y no funciona, me estrello. Inevitablemente me estrello. Pero si mis frenos sirven, puedo frenar. Ahorita no. Yo me puedo sentir muy lastimado si tú o alguien me agrede y me hiere. ¿Para qué me pongo a gritarle y a golpearlo? Igual salgo yo también golpeado. No, ¿sabes qué? Que no pasa nada. Mi corteza prefrontal funciona. Bueno, hay mucha gente cuya corteza prefrontal no funciona y esas personas no son responsables de eso, es un defecto de fabricación. A esa gente hay que meterla a prisión o hay que corregirle su corteza prefrontal. Hoy hay que meterla a prisión, sobre todo si puede ocasionarte daños a ti, a mí o a las personas que nos escuchan. Pero en lo futuro habrá que corregir ese aparato mecánico. Perdóname, Eric. No, pensaba, este punto va a causar mucha ámpula porque estoy imaginándome a nuestros colegas del derecho, por ejemplo, quienes plantean este debate entre el derecho de acto, el derecho de autor, el concepto antiquísimo, la vieja peligrosidad, la vieja temibilidad frente a los actuales factores de riesgo. Mencionaste con mucho acierto al gran premio Eric Kandel. Alude Kandel en su definición de neurociencia al ambiente y dice: cuando me refiero al ambiente, esto implica la interacción con otros seres humanos. ¿Por qué comento esto? Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas de las personas que son agresores, por ejemplo, quien comete una serie de homicidios, tuvo una serie de eventos muy traumáticos que dañaron, en efecto, por ejemplo, el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, y que impactaron en esta interacción prefrontal, ventromedial y, por supuesto, vinculada al sistema límbico. Ahora bien, esto nos genera grandes debates. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar? Porque, por ejemplo, tenemos frente a nosotros el concepto de derechos humanos y también el concepto de dignidad. La neurociencia no es ajena a la dignidad, por el contrario, autores tan relevantes como Roberto Andorno han planteado la necesidad de poner en la neurociencia como base, como principio y fin, justamente la dignidad humana. Por lo tanto, esta parte de la prisión quisiera llevarla a un evento actual. En España se llevó a cabo una gran polémica porque un grupo de investigadores
aplicó estimulación magnética transcraneal. En palabras muy sencillas, implicaba ciertas descargas eléctricas muy leves, no son dañinas, y que se usan principalmente en el abordaje de trastornos tan importantes como la depresión. Un grupo de investigadores tuvo una idea muy interesante y planteó una hipótesis. ¿Qué pasaría si utilizamos esta estimulación magnética transcraneal en personas privadas de la libertad, dice el eufemismo, en personas que están purgando una sentencia? Y llevaron a cabo, con el apoyo de la Comisión Nacional de Bioética de España, una primera fase de este experimento. E identificaron que, en efecto, tal como preveían en su hipótesis, al aplicar las descargas adecuadas en zonas específicas del cerebro, por ejemplo, la región orbitofrontal, la parte prefrontal de la corteza, estas personas que habían cometido graves delitos violentos reducían esta manifestación. El Ministerio de Interior, lo que sería el equivalente a la Secretaría de Gobernación mexicana, detiene el estudio, primero momentáneamente y luego definitivamente. Sin embargo, en este diario conocidísimo que es El País, un autor publica: no detengáis la naranja mecánica. Y aquí viene la pregunta para nuestro autor. Es claro que hay un avance en esta ruta de investigación. ¿Por qué el derecho limita este tipo de aproximaciones a una nueva realidad? Si lo que se pretende no es en absoluto dañar o vulnerar derechos de quienes están privados de la libertad, sino comprender este fenómeno para tener una mayor paz social. ¿Qué puede aportar esto tan importante y tan interesante a este gran y complejísimo debate? Primero, el debate de derecho de acto y derecho de autor. La gente dice, bueno, no se puede castigar a una persona por lo que es, sino por lo que hace. Absolutamente de acuerdo. Pero aquí ya no estamos hablando del castigo, estamos hablando de la prevención. Si tú estás enfermo, yo debo curarte. O sea, vamos, si tú eres epiléptico, yo no podría meterte a prisión porque tú en una epilepsia, manejando, te vayas a estrellar contra un grupo de gente cuando tienes un ataque epiléptico. Lo que yo tengo que hacer es que ese ataque no se produzca cuando tú vas manejando. Si tú eres epiléptico, no debes manejar. Y evidentemente, si tú, siendo epiléptico, te estrellas y matas, podrías fácilmente encontrar una forma para no ir a prisión, pero ciertamente debes curarte. Entonces yo creo que el debate es falso, el debate que han planteado algunos entre derecho de acto y autor, porque no estamos hablando del castigo, estamos hablando de la prevención. Segundo, yo creo que en lo futuro nuestros jueces ya no van a ser abogados. Un abogado es una persona que conoce un instructivo. Artículo 1, si pasa A, consecuencia B, si pasa C, consecuencia D. Los jueces de lo futuro, de la época de nuestros nietos con nuestra edad, creo que van a ser biólogos, van a ser farmacobiólogos, van a ser expertos en sustancias químicas, sobre todo los jueces penales. Y me parece que estos jueces van a dictar sentencias de esta característica. Al señor tal sujeto que hizo tal, hay que quitarle cortisol, hay que quitarle adrenalina y hay que añadirle una dosis permanente de oxitocina. Señor, sale a seguir viviendo y a seguir trabajando. El artículo 18 de nuestra Constitución habla de que el fin del sistema penal y de la pena por ende, es la reinserción. Bueno, si queremos reinsertar a la gente, pues no la vamos a reinsertar encerrándola 30 años. Y luego, ¿cómo la reinsertamos? Está bien complicado. La única forma de reinsertarla va a ser arreglar la maquinaria biológica. Señor, se quitó, se metió, salga. Bueno, esto sí implica, la tercera pregunta que hacías, Eric, sí implica una reformulación de los derechos humanos. Y si yo no quiero ponerme la sustancia, y si yo no quiero que me inyecten o que me den, bueno, los derechos humanos también se suspenden. Cuando una persona va a prisión, no le preguntan, oiga, usted mató a su madre, ¿querría ir 40 años a prisión, amigo? Por favor, sea bueno, si usted quiere, va. Y si no quiere, no va, no, vamos, se suspenden los derechos humanos y se manda a prisión. Y aquí va a ser parecido, supongo. ¿La prisión afecta a la dignidad? Yo pienso que sí, pero bueno, se entiende que en ciertas circunstancias hay que tener cierta afección por la dignidad. Bueno, cuando te receten esas pastillas, tendrá que cuidarse la dignidad, pero con la misma visión que hoy se cuida la prisión. Es decir, yo creo que las sentencias de lo futuro tendrán este carácter. Este libro también es muy valioso porque no solamente mira la neurociencia del derecho, sino el derecho de la neurociencia. Por poner un ejemplo concreto, en la obra se nos plantean inquietudes muy interesantes sobre la justicia. ¿Qué es lo que puede aportar la neurociencia, algo tan tangible como el estudio del encéfalo, a un concepto
tan etéreo como es el de la justicia. ¿Cómo podemos vincular el estudio del encéfalo con la justicia? En esta obra se nos dan algunas alternativas, pero me gustaría que nuestro autor nos compartiera algunas de esas joyas que se encuentran en esas páginas. Bueno, la justicia finalmente es un concepto difícil de aprender, es una abstracción. Decía Ulpiano, dar a cada quien la constante y perpetua virtud de dar a cada quien lo suyo. Pero ¿qué es lo suyo de cada quien? La verdad es que lo suyo de cada quien es aquello que contribuye a la homeostasis de la mayor cantidad de personas posibles. Si la mayor cantidad de personas posibles sienten que están satisfaciendo su homeostasis, si yo digo, bueno, yo gano 5, pero todos a mi alrededor ganan 5, vivimos bien, vivimos cómodos. Pero si alguien quiere ganar mucho más, bueno, se rompe la homeostasis. Existe un término, lo hablo de un señor Meng, los machos y las hembras alfa. Esas existen entre los gorilas y entre los lobos. Hay un lobo que tiene primero la comida, come antes que todos los demás. Hay un gorila que tiene a todas las hembras antes que cualquier otra. Bueno, son los machos o las hembras alfa, del caso de las hienas, donde el sexo dominante es la hiena, temas biológicos. La hiena tiene la capacidad, después de haber sido fecundada, de expulsar el semen si no le gusta la pareja con la que se apareó. Bueno, hay hembras alfa y machos alfa. Y yo creo que en la historia hay muchos machos alfa que quieren mucho más que los demás. La pregunta es, ¿cómo debe, ya no la justicia, cómo debe el derecho compensar esto? Muy bien, eres macho alfa, tú quieres 10, necesitas 10 para estar satisfecho y para satisfacer tu homeostasis. La mayoría de la gente necesita 1, tú necesitas 10. Y de nuevo, Napoleón, Julio César, Alejandro, pero en nuestra época vemos machos alfa por todos lados, Bolsonaro, Duterte, Trump, ahí están los machos alfa de nuestra época, quieren imponer su voluntad a costa de todo, quieren tener más que nadie. Yo pienso en como Fidel Castro, y claro, luego piensas en toda la narrativa que creas a tu alrededor. No, es que yo lo hago por el bien común, lo hago por el bien de ustedes, lo hago porque los amo, hijos míos. Es una satisfacción biológica de tus necesidades. La pregunta es, ¿cómo el derecho puede compensar y lograr que el macho alfa alcance su homeostasis al mismo tiempo que el macho beta, el siguiente en la fila, ¿no? Porque todos tenemos más o menos sustancias. Hay algunos que tenemos demasiada testosterona o demasiada poca testosterona y eso va condicionando nuestros actos. Yo no elijo, por ejemplo, a mis parejas. Yo digo, me resulta muy atractiva Carla o Cecilia o Carmen, pero bueno, eso lo elige mi cuerpo. ¿Y qué pasa si de pronto no es ni Carla, ni Cecilia, ni Carmen? Si no es Juan o Pedro o Miguel, tampoco lo puedo elegir yo. Vamos, yo no elijo las sustancias que me van moviendo. Si soy un macho alfa, tampoco puedo elegir eso. Y voy a hacer todo lo posible por satisfacer y por lograr mi homeostasis a través de dominar a los demás. Tu pregunta, ¿dónde entra la justicia? ¿Cómo se contrapone? ¿Cómo se limita con esto? Bueno, eso es un reto de los abogados. ¿Cómo hacemos que este señor satisfaga lo que quiere y este no? Hasta ahora se logra satisfacer diciendo, bueno, hay política y hay presidentes, hay secretarios, hay gobernadores, hay toda esta organización para que según tú vayas pudiendo tengas algo más para satisfacer tu homeostasis como macho alfa. Supongo que así. Esta idea que nuestro autor está planteando no surgió de pronto, lleva varios años madurando, de hecho, forma parte de su tesis doctoral. No es, por lo tanto, algo que llegase súbitamente a su cerebro y se traduciera en palabras. Por el contrario, ya en 2016, nuestro autor había publicado un artículo que se llama Neurociencia, una introducción para abogados. Y ahí planteaba una interesante propuesta. Decía él, ¿es esto ciencia ficción? Él mismo respondía, sí, de la misma suerte en la que alguna vez lo fue el teléfono de Graham Bell, por ejemplo, o el propio Internet. Recuerdo, a tenor de esta perspectiva sobre si es ciencia ficción en este instante, que una colega perito de una fiscalía local decía en alguna conferencia, profesor, lo que usted nos comenta es muy interesante, pero ¿cómo llevo yo estos avances de la neurociencia a mi fiscalía, donde no tenemos recursos, a veces siquiera, para aplicar instrumentos más sencillos? La neurociencia en los países desarrollados está impactando en el sistema judicial. Por ejemplo, Nita Farahany demuestra cómo en los Estados Unidos
Las sentencias judiciales han pasado de 100 más o menos y en solo 5 años a 300 aquellas sentencias judiciales que fundamentan sus dichos en el avance de la neurociencia, la neuropsicología, la neurobiología. ¿Qué panorama observas para países como el nuestro? Este libro deben leerlo los juristas, porque indudablemente va a generarles preguntas, pero estas preguntas deben llevarle a respuestas con acciones. ¿Qué acciones podríamos tomar basados en tu análisis, en este libro, al respecto? Hablo de hacia un nuevo justnaturalismo, no el justnaturalismo en el sentido de Tomás de Aquino, no el justnaturalismo en el sentido ni siquiera de los renacentistas, Hobbes, Locke. Hablo de un justnaturalismo que implica construir a partir de la biología. Tú hablas de la justicia hace un rato. Yo hablaba de la homeostasis. Hay experimentos interesantísimos y los primatólogos son campeones en esto, de cómo lo hacen también los ornitólogos con pájaros, pero es más notable lo de los monos. Hay un primatólogo holandés, se puede ver en Google esta experiencia, en la que tiene monos en jaulas y a uno le da de pronto una nuez para que haga una gracia, y si hace la gracia le da otra nuez, y al frente tiene otro, hace la gracia, le da nuez, gracia, nuez, gracia, nuez, gracia. Pero de pronto cambia la recompensa y le da una uva al otro. O sea, el primatólogo se apellida de Waal, W-A-A-L, es holandés, de Waal, con doble A, W-A-A-L-L, Waal. Y de pronto a uno de los monos no le da una nuez, le da una uva. Y al otro, cuando hace la gracia, le da una nuez. Y es fantástico cómo coge la nuez y se la avienta. No quiero tu maldita nuez, quiero una uva como el de helado. No, tú y yo y todo el mundo es igual. ¿Por qué si yo hago un esfuerzo y un trabajo, a mí me dan 3 y a ti te dan 6? Eso no se vale. Y eso lastima mi homeostasis. De aquí, perdón que vuelva con el tema, que las condiciones de igualdad sean tan importantes para desarrollar sociedades sanas. Hay un libro fantástico, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan los países? Se tradujo, de un maestro de Harvard y de un maestro del MIT. Robinson, uno, Acemoglu, el otro. Bueno, dicen, los países con instituciones inclusivas son los que crecen, los que se disparan. Los países con instituciones extractivas, donde unos poquitos se benefician del trabajo de todos, son los que van fracasando. Cuando hay una pequeña élite religiosa o racial o política que dice aquí yo me quedo con todo. Y lo mismo pienso en Cuba, que pienso en Venezuela, lo mismo pienso en Irán, que pienso en Sudán o que pienso en los países más rígidos en términos como Afganistán. Señores, ya llegó la nueva élite. Si eres talibán, puedes hacer lo que quieras, si no estás acabado. Bueno, esos son países con instituciones extractivas. La esclavitud fue una institución extractiva por excelencia. Y aquí ya estamos emparentando, Eric, las estructuras sociales con la biología. Hay que entender eso. No es nada más buena onda, es nuestra biología la que lo está exigiendo. Y si los juristas y los políticos y los sociólogos entienden que tenemos que partir de la biología para construir todo lo que hagamos, bueno, creo que ya estamos dando un gran paso. Lo que queremos es generar dopamina. Bueno, sí, ¿cómo la generas? Lo que queremos es lograr la homeostasis de más personas. Sí, ¿cómo lo conseguimos? Ya no bordar en el vacío, sino tener muy presente y como punto de partida la biología. Eso me parece que es fundamental. Hablaba ahorita de los machos alfa de David Mensch. David Mensch es el que acuñó el término de machos alfa. Bueno, ¿qué hacemos con tantos machos alfa? Porque si no les damos posibilidades de generarse aquí, lo van a generar de otro lado. A lo mejor si no pueden ser gobernadores o no pueden ser senadores, a lo mejor van a querer ser jefes de una mafia. Si Napoleón no hubiera podido llegar ahí, ¿qué habría sido? Algo habría sido importante con toda esa testosterona y toda esa fuerza que tenía. Tan que ya empieza a entenderse esto, que hubo un caso, bueno, hay un caso que sigue discutiéndose de la manera más interesante, de una atleta sudafricana que se llama Caster Semenya. Esta es una mujer que tiene mucha testosterona. Clasificó en una categoría para correr, pero siempre ganaba las carreras. Y las competidoras dijeron, oye, no se vale, tú tienes más testosterona que yo. Llevaron el asunto a la Federación de Atletismo. Y la Federación de Atletismo dijo, sí, puede seguir compitiendo, señora Semenya, pero tiene que bajar 5 nanomoles su testosterona.
Y la señora se inconformó, dijo que yo no he tomado nada artificialmente, ¿por qué me están obligando a cambiar mi química? Llevó el asunto a la Corte Suprema de Suiza, porque ahí está la Federación de Atletismo en Suiza. Y la Corte finalmente revisó el caso, vio, en fin, sacó una decisión y el señor sí tiene que bajar su... Pues la señora dijo, pues sabe que yo no lo bajo y no compito. Y no compitió en esta última Olimpiada, Caster Semenya. Pero ya estamos viendo cómo la química empieza a impactar ahorita en algo muy visible, en algo inofensivo, diría yo, como en el deporte. Yo creo que cada vez la química, la biología y la forma de entender nuestro cuerpo como máquina biológica va a tener más consecuencias. Lo vemos también en el caso del transgénero. Antes es un desviado, un loco. Deja el gay, deja a la mujer lésbica, la mujer que dice yo soy hombre, o el hombre que dice yo soy mujer. Bueno, ¿qué pasa con eso? Las sustancias no corresponden. Debe ser terrible, y qué bueno que ya el derecho dé puertas y abra puertas para esto. Debe ser terrible que yo tenga una estructura masculina y me sienta mujer, o que yo tenga una estructura femenina y me sienta hombre. Qué bueno que las sociedades ya empiezan a entender esto. Y mientras más se entiende, mientras más se divulgue que somos máquinas biológicas, que requerimos reparaciones y ajustes para satisfacer la homeostasis, bueno, ya estamos avanzando. Eric, Gerardo, ha sido una conversación de lo más fascinante en torno a un tema también sumamente interesante, expuesto además con toda claridad en tu libro. Por favor, nuevamente quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en la presentación del libro Leyes, Neuronas y Hormonas. Por favor, a quien todavía no tiene la oportunidad de leerlo, a quien todavía no lo tiene, vayan a comprarlo. Está disponible en todas las librerías y tiendas de prestigio, así como también en plataformas digitales. También lo pueden encontrar en el stand de Penguin Random House en la Feria del Libro. A quien pueda y decida acudir, recuerda hacerlo con todas las medidas de precaución que ya conocemos. Nuevamente, Eric, muchas gracias por tu participación. Gerardo, ha sido una exposición magnífica de tu texto y ha sido una conversación que seguramente han disfrutado mucho todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Lean la obra, vale muchísimo la pena, sin duda. Gerardo, buenas tardes y muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos.